Muchas gracias por seguir con nosotros. Llegamos a la mesa 4, que tiene que ver con lo social en la evaluación, implicaciones, efectos y bondades. Esta mesa la modera la doctora Liz Jamuy Sutton y bueno, me confieso que hice una supersíntesis de nuestros moderadores, entonces lo que les voy a mencionar es algo muy chiquito de su gran currículum. Ella es doctora en Ciencias Sociales y profesora titular de la UNAM. Es investigadora nacional nivel 3 y académica en varias instituciones de excelencia científica y médica. Coordina diversos seminarios sobre educación médica y evaluación docente. Sus investigaciones abordan temas de identidad, ¿no? Identidad profesional, violencia en la formación médica o temas como de diversidad también, y narrativas del padecer. Entonces le vamos a dejar la palabra a Liz para que ella presente a los panelistas, para que ella se sienta libre de moderar la mesa y pues bueno, seguimos un poco la dinámica que venimos teniendo. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, Mercedes, por la presentación y bienvenidos a la mesa número 4, que ya es la última, ¿no? Pero no por eso menos interesante que lo que ha sucedido en las 3 mesas anteriores que nos preceden. Y bueno, en esta mesa lo que se intenta es como propiciar un diálogo, ¿no? Que sobre las implicaciones sociales de la evaluación de la docencia en la educación superior. Se busca analizar de qué manera los factores del contexto influyen en estos procesos y también queremos explorar su potencial para poder contribuir a la equidad y la justicia educativa y a la cohesión social, que es un concepto que ya hemos escuchado antes y que resulta relevante en esta mesa también. Asimismo, vamos a reflexionar sobre la pertinencia de incorporar criterios sociales en la evaluación docente y en las dimensiones que deberían considerarse y los fines que finalmente se persiguen. Para esta mesa tenemos la participación de muy destacados investigadores académicos que nos acompañan con sus reflexiones. Y bueno, los presento brevemente. Primero al doctor Mario Rueda Beltrán, aquí a mi derecha. Él es investigador titular en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM y profesor del posgrado en Pedagogía y Psicología. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, co-coordinador de la Red Iberoamericana de Investigadores sobre Evaluación de la Docencia, la RIED, ¿no? Y bueno, él ha realizado investigaciones en las líneas de evaluación educativa, prácticas y condiciones institucionales para el desarrollo de la docencia, políticas educativas, modelos y prácticas de evaluación de la docencia en instituciones de educación superior. Gracias, Mario, por estar aquí. Presento ahora al doctor en educación, Carlos Sancho Álvarez. Él actualmente es profesor investigador del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación MIDE en la Universidad de Valencia y se centra en el diseño y validación de instrumentos de evaluación, el valor social de la educación y la validez cultural en medición. Ha sido educador y formador en todas las etapas del sistema educativo español y ha impartido docencia en diferentes universidades sobre medición educativa, evaluación de programas y metodologías de investigación. Ha realizado estancias en universidades y centros educativos de Argentina, México y Estados Unidos y es miembro del Grupo de Evaluación y Medición GEM Educo, del Grupo de Innovación Docente InnovaMide y de la RIED. Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos desde
el otro lado del continente. Y finalmente les presento también al doctor Pablo Daniel García. Él es doctor en educación, magíster en políticas y administración de la educación, es especialista en gestión y conducción del sistema educativo y sus instituciones, es licenciado y profesor en ciencias de la educación en la Universidad de Buenos Aires, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, el CONICET, que sería como el equivalente de nuestro CONACYT aquí, aunque creo que también ya cambió de nombre, pero bueno, es profesor investigador en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, UNTREF, es coordinador académico del doctorado en Política y Gestión de la Educación Superior y coordinador académico del programa de posgrados en Política y Administración de la Educación en la misma universidad. Bienvenido, Pablo, también. Y bueno, pues con esta presentación comenzamos con las preguntas que nos van a permitir detonar la discusión y en este sentido. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué implicaciones tienen los factores sociales y de contexto en los procesos de evaluación de la docencia en la educación superior? Y para esta primera pregunta le damos la palabra primero a Carlos, luego a Mario y después a Pablo. Adelante, Carlos. Gracias. Muchas gracias. Un saludo a todas las personas presentes, a los colegas de la RIE y muchísimas gracias a la Ibero por la organización. Y bueno, pues como estamos hablando en todas las mesas, la complejidad de la evaluación docente y más que nada en aspectos de contexto social incluso. Esto pues puede implicar, como ya sabemos, muchas cuestiones métricas y cuestiones de fiabilidad o validez. Y claro, en el aspecto social sobre todo, para poder diseñar y validar instrumentos sensibles a esta realidad, a este contexto, pues los procesos a veces y deberían de participar a las personas también sobre la inteligencia artificial en otras mesas, de la cuestión del contexto, como respondido problemáticas que han surgido como la pandemia, etcétera. Pues instrumentos que sean sensibles a esos factores que estamos rodeando. Y sobre todo a nivel social, pues bueno, como comenta el profesor Solano Flores de la Universidad de Stanford, la validez cultural en este caso se permea por todo ello y más a nivel social. En este caso podrían realizarse y se realizan ya para poder llevar a cabo, como los proyectos del profesor Rueda o los proyectos del profesor Cornet, todos los procesos de PC o comités de juicio de expertos en torno a dimensiones planteadas, propuestas, y todo ello, el objetivo fundamental sería evitar los sesgos en la evaluación a nivel de, sobre todo, validez cultural, evitar sesgos, y eso es lo que implicarían todos los factores sociales, y deberíamos de tener mucho cuidado y ser muy pulcros en esta cuestión para que los instrumentos sean sensibles a nivel social, a nivel contextual, y en ese caso pues tener en cuenta y ir incluyendo esos criterios que aún seguimos repensando y aún seguimos intentando ver cómo hacemos esto, porque es lo más complejo de la evaluación docente, que los instrumentos puedan ser fiables, que se ha avanzado mucho, pero sobre todo a nivel de validez y en el aspecto especial a nivel de validez cultural, cómo hacer esos procesos o cómo incluir esos criterios y al fin y al cabo pues perfilar o diseñar esos indicadores de evaluación, esos instrumentos sin ningún sesgo a nivel cultural, a nivel social, a nivel de género, incluso a nivel organizacional, y todo ello pues debe estar en constante movimiento. Entonces aquí mi aportación, muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, y le damos la palabra a Mario. Ya, bueno. Ahora sí, sí. ¿Me escuchan? Desde Argentina hasta España. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Me da realmente un placer estar aquí
presencialmente con los que estamos aquí reunidos y pues vía streaming y demás con todos los demás, pero igual con el mucho afecto que siempre predomina en esta organización, que ya está cumpliendo sus 16 años de existencia. No deseo dejar pasar de largo el agradecimiento desde la coordinación de la RIED y desde todos los y cada uno de sus miembros, pues las facilidades que nos ha dado la Iberoamericana, primero para hacer el coloquio, después para sacar el libro y ahora cerrando este ciclo, pues para discutir temas que empezaron a ser tratados ahí, pero que todavía continúan, y continuarán por un buen rato, ¿no? Entonces, muchas gracias al doctor Luis Medina Gual, director de Innovación Educativa, y particularmente a María de las Mercedes Iglesias, gran colega nuestra, miembro de la RIED, pues que nos ha permitido a todos estar reunidos esta mañana y seguramente, aunque hiciéramos una votación ahora, todos estaríamos de acuerdo en que ha sido espléndido, ¿no? Escuchar a todos los compañeros y sobre todo darnos la oportunidad de hablar de un tema que a todos nos apasiona y que le hemos dedicado una buena parte de nuestra actividad profesional. Bueno, yo quisiera ahora sí hacer un comentario sobre la parte de las dimensiones sociales y la evaluación. O sea, diciendo en primer lugar que cuando hablamos de lo social, a mí la primera idea que me viene es qué características tiene este conjunto humano en el donde estamos ubicados, ¿no? Después, cómo cada uno de estos grandes conglomerados traducen sus expectativas, sus ambiciones, sus aspiraciones en metas sociales que después delegan a las instituciones educativas, que es ahí donde creo que debemos ubicar el tema de la evaluación docente y muy claramente con los límites que plantea esta actividad en particular. Porque es cierto que el sistema educativo o la educación en general que tiene el encargo de formar tanto profesional como personalmente a los ciudadanos, pues menuda tarea, ¿no? O sea, es una tarea que obviamente rebasa en gran medida todo lo que tenga que ver con no importa qué número de evaluaciones se hagan, ¿no? O sea, es mucho más allá de eso. Entonces creo que el gran reto parte de que estas sociedades, estos grupos humanos están cambiando. Es decir, hay cuestionamientos, hemos vivido una pandemia a nivel global, a nivel local, que nos ha movido el piso a todos y donde estamos cuestionando el papel de las instituciones. O sea, ¿para qué sirve una universidad? ¿Se deben mantener las mismas carreras? ¿Qué se tiene que cambiar? Etcétera, ¿no? Y parte de estos cuestionamientos pues vienen a decirnos y qué hacen los profesores ahí, qué roles tienen que hacer. Y luego venimos nosotros, ¿cómo los evaluamos? ¿O para qué los evaluamos? ¿O qué les evaluamos? Entonces, digamos que estamos diciendo eso desde hace 16 años en este contexto de este grupo en particular, pero en la literatura pues hay muchos más años. Entonces es muy difícil responder. ¿Por qué? Porque se está moviendo y todos nos estamos moviendo con esos cambios y creo que ese es el gran valor que tiene este grupo humano pequeñito que somos, pues para seguir el paso, que además está muy, muy contextualizado en el desarrollo de las tecnologías. Y entonces esto nos está metiendo un elemento adicional. ¿Por qué? Porque la producción del conocimiento ha cambiado, el almacenamiento del conocimiento se ha modificado y los usos que podemos hacer de este. Luego, menuda tarea la que tenemos. Muchas gracias, Mario. Y sí, sin duda pone sobre la mesa en las problemáticas a las que nos enfrentamos en la actualidad, en este mundo en marcha, ¿no? Que no nos espera y al que tenemos que alcanzar para lograr hacer pues nuestro trabajo tanto como docentes como evaluadores de los docentes. Y bueno, le damos la palabra a Pablo. Pablo, bienvenido. Buenas tardes a todos, a todas desde Argentina. Los saludo, es un gusto para mí compartir este espacio
con todos ustedes, con muchos amigos queridos de la RIED. Transmito también los saludos del profesor Norberto Fernández Lamarra, que está presente virtualmente acompañándonos de ratitos. Hay unos temas de salud que lo tienen un poco aquejado, pero quiso estar presente también en este encuentro. Le agradezco a la RIED y a la Ibero la organización de este evento tan importante y tan valioso que venimos escuchando también desde hace algunas horas, así que hablar últimos nos da la posibilidad de retomar algunas cosas que han dicho algunos compañeros y colegas. En relación a esta primera pregunta que se pone en juego en este panel, yo particularmente creo que los factores sociales y de contexto tienen implicaciones profundas, ¿no? Y múltiples también en los procesos de evaluación de la docencia, por lo cual los considero muy valiosos y importantes de tener en cuenta. Lejos de ser una práctica técnica o neutra, la evaluación de la docencia está atravesada por relaciones de poder, por dinámicas institucionales, por expectativas sociales, por condiciones estructurales que inciden tanto en lo que se evalúa, ¿no?, como en el modo en que se hace dicha evaluación. En términos generales, uno podría afirmar que la cuestión de las desigualdades atraviesan nuestros sistemas educativos y esto tiene que ver con, diferenciales de financiamiento, de infraestructura, de equipamiento tecnológico, de la cantidad de relación docente y alumno que hay en las aulas, y todo esto incide en la práctica docente y por lo tanto también debería incidir en su evaluación, ¿no? Evaluar a un docente sin considerar estas variables puede llevarnos a una valoración injusta o a una evaluación descontextualizada. Y con eso debemos ser cuidadosos al momento de crear los instrumentos, ¿no? En los diferentes libros que se fueron publicando en la RIED, siempre le dedicábamos una parte de cada capítulo a contar los contextos de nuestros países. Y eso creo que es fundamental para entender también las cosas que allí suceden, cómo se piensan los procesos, cómo se piensan las prácticas y desde ese lugar también cómo se evalúa a los docentes. Así que creo que este tema de los factores sociales y contextuales son fundamentales a incorporar en cualquier dispositivo de evaluación. Bueno, dejaría por acá esta primera pregunta. Muchísimas gracias, Pablo. Y sí, sin duda, esta tensión que existe entre, por un lado, lo contextual y lo social, y por el otro lado, tratar de ser lo más objetivos posibles en el reporte de estas evaluaciones docentes, es un reto importante al que finalmente pues no tenemos una solución absoluta al respecto, ¿no? Pero bueno, esto nos lleva a la segunda pregunta de este panel, que es: ¿de qué manera puede la evaluación de la docencia contribuir a promover la equidad y la cohesión social en el ámbito universitario? Y en esta ocasión empezamos con la intervención de Mario. Sí, muchas gracias. Bueno, si yo lo pagué al contado. Sí. Pero bueno, la cuestión decía que la ubicación de lo que es la evaluación de la docencia tendría que ponerse muy en específicamente en la parte que tiene que ver con la dimensión de la relación aprendizaje-enseñanza, particularmente en lugares típicamente ubicados en una institución. Entonces creo que ahí sería el lugar como mucho más preciso para someter la evaluación a criterios que respondan a estas grandes desigualdades que están presentes antes y pospandemia.
y que seguirán estando ahí. Se mencionó en las otras mesas esta parte de desigualdad en cuanto a acceso a nuevas tecnologías, por ejemplo, ¿no? Pero igual en esta adaptación de actividades a distancia, pues también observamos grandes diferencias con los estudiantes, ¿no? Que iban desde si había o no había equipos, si había o no una red para poder tener buena señal, etcétera. Es decir, esas desigualdades se manifestaron y siguen presentes a nivel institucional, instituciones que respondieron de mejor manera a estas nuevas condiciones y otras que con mucha dificultad lo hicieron. Y nuevamente aquí hablamos de diferencias en la infraestructura. Entonces creo que hacer una revisión justamente para ver los sesgos que se derivan a las condiciones socioeconómicas o el descuido en valores como la justicia, la equidad, la inclusión y cualquier forma de opresión reflejada en desigualdades de toda índole, pues debiera ser como nuestra preocupación. Ahora, creo que hay una sensación que sospecho nos puede dar en términos de agobio, ¿no? Hay tantas cosas en que fijarse y yo digo, vámonos con calma. Lo estamos haciendo bien porque lo estamos haciendo acompañados. Es decir, hay colegas que están muy interesados en la parte técnica, confiabilidad, validez de su preocupación y qué bueno. Y otros que están en inteligencia artificial o en la ética, cómo la tomamos en cuenta. Es decir, hay muchos elementos que a todos nos preocupan, pero creo que el conjunto puede tener una visión de cómo ir tratando paulativamente y responder a todos esos sesgos, ¿no? Que nos darían prácticas de evaluación pues mucho más apropiadas. Sí, muchas gracias, Mario, por tus reflexiones, que sin duda habría que considerar no solamente en lo que tiene que ver con lo estructural, sino también con la ideología, la ética, la formas de relación que efectivamente se dan entre estudiantes, profesores, etcétera, lo que sin duda representa un gran desafío para incorporar en la evaluación docente, que, bueno, habría que ver qué clase de instrumento necesitaríamos para que contuviera pues todas esas dimensiones que sin duda son muy importantes. Pero nos encantaría escuchar a Pablo, ¿no? A ver qué puede reflexionar en torno a promover la equidad y la cohesión social en relación con la evaluación docente. Sí, bueno, siguiendo un poco la línea que Mario recién planteaba, creo que la evaluación de la docencia puede ser una herramienta clave para promover cuestiones vinculadas a equidad y cohesión social, siempre que se conciba como un proceso formativo, participativo, contextualizado, orientado a la mejora, ¿no? Digo, creo que desde ese lugar y pensándolo así, la evaluación de la docencia puede sumar a estos temas de equidad. Digo, ¿cómo lo hace? Bueno, en principio puede hacerlo visibilizando cuestiones de desigualdad y las desigualdades en particular en las condiciones de enseñanza. Una evaluación situada y crítica permite identificar estas brechas estructurales que afectan la calidad, la equidad de la docencia, ¿no? La sobrecarga horaria, la falta de recursos, la masividad, las condiciones edilicias, la precarización laboral, en fin, problemáticas que para nosotros son cotidianas. Creo que también desde la evaluación de la docencia se pueden fortalecer prácticas pedagógicas incluyentes. Digo, de alguna manera el reconocer y valorar enfoques pedagógicos que promuevan la inclusión, el respeto a la diversidad, la accesibilidad, el acompañamiento a las trayectorias de los estudiantes. La evaluación docente puede funcionar como un dispositivo que legitima algunas prácticas y desestimula otras. Y creo que desde ese lugar es bien interesante, ¿no? Cómo desde la gestión se puede pensar. Y por otra parte también me parece que desde la evaluación de la docencia se puede reconocer también la diversidad de estudiantes que llegan a nuestras aulas universitarias, ¿no? Existen prácticas pedagógicas que claramente
leen esta diversidad y promueven una inclusión de estos más y más diversos alumnos que hoy en día tenemos en nuestras universidades, y eso puede pensarse también en el momento de evaluar las prácticas docentes. ¿Cuáles son las prácticas que incluyen? ¿Cuáles crean exclusión? ¿Cuáles estimulan a estar, a permanecer, a aprender? ¿Qué prácticas dan ganas de estar en la universidad y cuáles no? Creo que desde ese lugar la evaluación de la docencia puede sumar. Le regalo un segundo a Carlos. Muchas gracias. Y sí, me parece que no cabe duda que la evaluación docente está ligada a la práctica propiamente dicha, y eso hace que se convierta en una cuestión compleja y diversa que de alguna manera tenemos que capturar y captar para hacer un buen trabajo en ese sentido, ¿no? Pero le damos la palabra a Carlos sobre el mismo tema. Muchas gracias. Y totalmente de acuerdo con mis compañeros. Tenemos mucho trabajo y mucho tiempo que dedicarle porque es un aspecto muy complejo, pero bueno, gracias a que tenemos esta pasión y estos espacios que creamos gracias a la RIED también en las universidades que participan, en este caso la Ibero, pues podemos seguir debatiendo porque la verdad que tenemos para rato, como comentaba Mario. En este caso, totalmente de acuerdo también con esa adaptación que deben de realizarse en las evaluaciones docentes para intentar mejorar o captar esos momentos que van sucediendo. Entonces, bueno, hablando de cohesión social, desde el proyecto que coordina el profesor Hornet y que después también se adaptó a educación superior por el profesor González Suc, pues hemos venido trabajando ya desde 2010, que de hecho él mismo hizo la ponencia en la RIED en ese año, y aunque el proyecto se acabó, pero seguimos aún intentando trabajar al respecto de los constructos de medida, pues que tienen mucho que ver con todo el nivel social. En este caso, encontraríamos también aspectos de justicia social, valor social, clima social de aula, competencia emocional, que también puede ser transversalmente totalmente conectado con lo social y con estudiantes y docentes. Por ejemplo, en la Universidad de Valencia estamos encontrando muchas problemáticas para trabajar en grupo. Es decir, los estudiantes tienen muchas dificultades en las tareas por equipos. A veces no saben cómo gestionar los conflictos, a veces no saben cómo comunicar una persona que no trabaja bien. Claro, eso se traduce también después en la evaluación docente, porque si no se contempla, a lo mejor lo carga la propia asignatura o el propio docente, y esos aspectos que están conectados con la competencia emocional, que a veces se derivan también de ansiedad, de depresión, muchos problemas de salud mental. Todo esto tiene que empezar también a incluirse desde estos constructos, y después también a nivel evaluativo, la justicia social o el valor social, cómo influye o cómo lo estamos contemplando para que tampoco se traduzca en una desmotivación del estudiante o incluso una percepción de la evaluación negativa o positiva, dependiendo de lo que incluimos, lo que evaluamos o lo que estamos investigando. Muchas gracias, y qué puntuales con sus comentarios, justo a tiempo. Qué bueno, sí, y yo creo que sí, el tema es cómo encontrar un equilibrio entre la diversidad que caracteriza la realidad pedagógica en la cual nos encontramos, pero por el otro lado no perder posibilidades de comparabilidad en temas, digamos, de evaluación docente. Entonces, pues sí, sin duda, son temáticas que habría que reflexionar. Y bueno, esto nos permite pasar a la tercera pregunta, tiene que ver con si es pertinente incorporar criterios sociales en la evaluación docente. ¿Qué dimensiones deberían considerarse y con qué propósitos? Y le damos la palabra ahora en esta ocasión a Pablo para que nos comente al respecto. Muy bien, bueno, creo que sí, que en función de esto que venimos conversando a lo largo de esta mesa, me parece pertinente
e incluso necesario, ¿no? También incorporar criterios sociales en la evaluación de la docencia, enfatizando esto, ¿no? Especialmente si la reconocemos como un proceso orientado a garantizar el derecho a la educación también y a garantizar la equidad y la calidad. Creo que la inclusión de criterios sociales en la evaluación de la docencia permite superar visiones reduccionistas o tecnocráticas de la enseñanza y también de la evaluación y avanzar hacia una comprensión más integral del quehacer docente, ¿no? Enmarcado en cuestiones de condiciones estructurales, institucionales y sociales en las que la práctica docente se desarrolla. En todas las dimensiones que deberían considerarse, las dimensiones sociales que deberían considerarse en la evaluación de la docencia, un poco las que fuimos mencionando, ¿no? La dimensión territorial, la dimensión institucional, ¿no? Las condiciones materiales y de infraestructura en relación al espacio, la conectividad, los recursos disponibles. Creo que también otra dimensión tiene que ver con el considerar la dimensión socioeducativa de los estudiantes con los cuales se desarrollan las prácticas docentes. Me parece que es importante hacer una buena lectura del estudiantado con el que trabajamos y que esto se vea reflejado en las prácticas que planificamos para desarrollar con ellos. Y esto tiene que ser incorporado a la evaluación de la docencia. Y creo que también como una tercera dimensión a incorporar pondría la cuestión laboral y profesional del docente, ¿no? Una dimensión laboral que tenga que ver con, bueno, las condiciones de contratación, dedicación, estabilidad laboral, su cargo, la carga horaria, la participación en otras funciones. Natalia decía al comienzo de estas conferencias, planteaba, bueno, somos de todos los docentes, ¿no? Investigamos, hacemos docencia, extensión, evaluamos, somos jurados, dirigimos test y bueno, eso tiene que formar parte de la evaluación para que sea contextualizada y pertinente. Así que bueno, yo plantearía esas dimensiones. Muy interesante. Muchas gracias, Pablo. Y le damos la palabra a Carlos. Adelante, Carlos. Muchas gracias. Y totalmente en la línea que plantean mis compañeros, se deben incorporar este tipo de dimensiones sociales en la evaluación docente. Y además, pues desde la política educativa ya a partir de los 2000, tanto en varios continentes, por ejemplo en Europa desde la Comisión Europea o la CEPAR en América Latina, Iberoamérica, pues han ido incluyendo este tipo de definiciones como constructos macro sobre cohesión social, sobre equidad, sobre inclusión y todo ello al final, pues a partir de las revisiones que se han realizado por los investigadores hay mucha coincidencia en todos estos constructos de medida que deben de incluirse para seguir mejorando estos aspectos y que, como comentaba mi compañero Pablo, pues son necesarios. En este caso, pues se ha hablado también en otras mesas, pero la cohesión social pues debe estar ahí presente y en este caso también nos conectamos con la ética, que también se ha hablado en otra mesa. La ética en la evaluación y después también como ahora se habla de proyectos responsablemente sociales, donde la responsabilidad social y más en la educación superior pues es una dimensión a considerar, porque al final tenemos que seguir formando a ciudadanos y que luego a nivel de profesiones también tengan una implicación, una responsabilidad y todo ello debe incluirse también. En este caso también llegamos al punto de seguir investigando para poder mejorar esta evaluación docente. Y en este caso también está el tema de los indicadores de impacto social. Si realizamos evaluaciones docentes, incluimos dimensiones sociales, contextuales, que queremos seguir mejorando o adaptando a los contextos y que tienen que ser permeables y conectando con el inicio de la mesa, adaptados al contexto a nivel social o cultural o de imprevistos o problemáticas, tienen que seguirse investigando, seguir validándose de manera concurrente y en este caso pues que sean sensibles a las características sociales de las personas y la ética está ahí todo el rato presente. Y por ello los indicadores de impacto social deben considerarse para ver cómo lo estamos haciendo, para ver por dónde podemos seguir, porque como decíamos es algo muy complejo
muchas veces, como que decía el profesor Esne, que no sabemos la respuesta y evidentemente llevamos muchos años, como comentaba Mario, y aún tampoco lo tenemos claro, entonces tenemos que seguir desde la investigación también. Muchas Muchísimas gracias. Sí, sin duda, sí es un desafío elaborar esta perspectiva, sobre todo considerando que son quienes evalúan son los estudiantes en este caso, ¿no? Casi la evaluación docente la realizan los estudiantes sobre sus profesores y esto marca sin duda la formulación de las preguntas y de lo que eso significa. Es decir, no vamos a evaluar directamente al docente, sino a través de el otro actor pedagógico fundamental, que en este caso son las y los alumnos. Entonces, a partir de esto, pues le damos la palabra a Mario para reflexionar al respecto. Sí, bueno, yo quisiera tocar como otro ángulo de la parte de estas dimensiones sociales que tiene que ver con lo político, no en el sentido partidario, sino en el sentido quién decide que se haga la evaluación, quién la va a hacer, o sea, cómo yo estoy involucrado en eso, es decir, ocupo un cargo específicamente para eso o realizaba otras actividades y me pidieron que hiciera además esto. Es decir, desde los primeros trabajos de la RIED en el 2008 ya se pensaba como una cosa necesaria el buscar condiciones estables para realizar esta actividad, digo, para realizarla profesionalmente, ¿no? La evaluación. Entonces es muy importante que haya claridad respecto a cuál es mi ubicación institucional, hacia qué acciones puedo desarrollar para conseguir condiciones de estabilidad, para poder hacer, por ejemplo, una evaluación mucho más flexible, para poder hacer uso de los resultados de cientos y miles de evaluaciones que se han hecho y que desde entonces nos quejábamos de que no se hace nada después con esa información, ¿no? La búsqueda de vinculación con los organismos o con las instancias que se dedican a la formación y agregando un comentario que se hizo en otra de las mesas, con participación de los profesores diciendo qué quieren saber o qué necesitan saber para poder ser mejores profesores, ¿no? Entonces, estar pendiente también de otro aspecto que es fundamental, que es decir, cambian las administraciones. Por ejemplo, en el caso de México, un cambio de rector pues puede significar un cambio de toda la estructura, ¿no? Estoy hablando sobre todo de universidades públicas, pero esto también ocurre o puede ocurrir en otras universidades privadas. Y eso pues va a afectar si se hace o si no se hace la evaluación que estábamos realizando. Entonces, estar pendiente de esos aspectos, pues sí es fundamental si nos dedicamos a la evaluación. Y la otra es que también desde los primeros trabajos señalábamos que la evaluación tiene que servir para mostrar, por un lado, la importancia de la actividad, o sea, la importancia de ser docente, la complejidad de ser docente, ¿no? Y cómo desde la evaluación podemos contribuir a este respeto, a esta aceptación social y sobre todo al mismo profesor, ¿no? Yo creo que si la evaluación no ayuda a llegar a ayudar al profesor para que reconozca que lo que hace es una actividad digna, valiosa, y por lo tanto prácticamente que no necesita ninguna evaluación, lo que necesita es condiciones para poder hacer plenamente esa actividad que le tiene encomendada a la institución, pero que trasciende, va más allá del horario de la clase. Es decir, los profesores, citando a un trabajo de una colega aquí presente, hacen cosas que no están dentro de su actividad formal, pero que pueden ser fundamentales para la vida de un estudiante, ¿no? Entonces yo creo que si contribuimos a eso, bien, aunque no tengamos mucha idea de cómo medir eso. Gracias. Muchísimas gracias a los tres, a Pablo, Carlos y Mario. No sé si entre ustedes tuvieran alguna reacción con respecto a lo que aquí se expuso. En el caso de Pablo o de Carlos. Sí, totalmente de acuerdo y muy interesante lo que comenta Mario, porque
sobre todo debe de servir para el docente o seguir para mejorar la docencia, porque a veces la evaluación docente sí que es como un camino que marca lo que las personas o los profesionales o docentes o investigadores van haciendo, pero totalmente de acuerdo también que debemos de decidir lo que es mejor o lo que puede mejorar la tarea docente con la propia evaluación. Entonces ahí, bueno, recordando al profesor Steip o al profesor Skyven, en este caso debe ser formativa sumativa. Ahí ya, bueno, mezclamos ahí todo lo social además y lo complejizamos mucho más. Muchas gracias. Mario, ¿quieres completar? Sí, bueno, que yo diría que lo que procede es ir a consultar el libro y el libro de Argentina, que también está, y muchas conferencias que se grabaron, que tocan una gran cantidad de aspectos. Entonces yo sí creo que tenemos ahí un cúmulo de información a la que podemos acudir y consolidar, pues yo diría, este grupo humano colegiado en donde sí nos acompañamos, pero yo creo que también nos estimulamos a seguir adelante porque la tarea que tenemos sí es pues muy compleja, ¿no? Pero también creo que tenemos que reconocer que juntos lo hemos hecho mejor que como estaba antes y lo podemos seguir haciendo todavía mejor. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Solo si Pablo quiere agregar algo antes de darle la palabra al público, tanto presencial como virtual. Sí, Pablo. Bueno, en principio una cosa que quería destacar, que había omitido en mis intervenciones anteriores, es que en la propia red de la RIED, cada vez que pensamos los instrumentos de nuestros trabajos de indagación, tuvimos muy en cuenta las cuestiones sociales, de factores, de contexto. Digo, la propia RIED fue un ejercicio de cómo las cuestiones contextuales y sociales intervienen en la investigación. Creo que eso es importante destacarlo. Por ejemplo, con el léxico que se utilizaba en los instrumentos, con el cuidado en cómo llamábamos a las cosas que íbamos a ir a indagar en los diferentes países. Creo que esta cuestión siempre se tuvo en cuenta. Y ahí en el chat alguien dice, me voy a adelantar y voy a contestar lo que dice en el chat, que ahí en el chat del Zoom alguien dice, ¿por qué solamente se hace evaluación de los docentes? ¿Por qué no a médicos, abogados, arquitectos, políticos? Bueno, es una pregunta amplia y compleja, ¿no? Creo que por ahí estamos acostumbrados a evaluar algunos servicios, ¿no? Cuando cada vez que vamos a algún lugar y nos piden que demos nuestra satisfacción o no del servicio que hemos tenido, pero es cierto que hay profesiones que no se evalúan tanto como la docencia, ¿no? Digo, eso es una cuestión interesante para el debate. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Solamente mencionar que por lo menos nosotros, ¿está apagado? Que por lo menos nosotros en la Facultad de Medicina de la UNAM tenemos programas de evaluación docente. En el caso de la División de Estudios de Posgrado, evaluamos a más de 2,000 profesores que evalúan 15,000 residentes que están distribuidos en diferentes hospitales en la Ciudad de México y fuera de la Ciudad de México. Así que sí se realiza la evaluación docente prácticamente en todas las profesiones, a veces con mayor rigor y fortaleza, a veces no tanto, pero sí es una práctica que se ha expandido, se ha extendido y ha llegado a las diferentes profesiones. Al principio sí tuvimos una gran resistencia porque los médicos son muy jerárquicos y pues como el alumno va a evaluar al profesor, eso era así como impensable, ¿no? Pero poco a poco ya la evaluación lleva 12 años y poco a poco se han ido acostumbrando y se ha incorporado en la cultura de la evaluación docente, ya no lo ven tan extraño. Pero bueno, pasemos a darle la palabra a la doctora Yolanda, que está aquí en el auditorio con nosotros, para después darles la palabra a quienes escribieron en el chat. Adelante, Yola. Gracias, muchas gracias y bueno, muchas felicidades a
al Ibero, Meche. Muchas gracias por este evento porque nos permite, aparte, volver a reunirnos, vernos. Empezó Chusa diciendo la importancia de la presencialidad y que cómo la valoramos actualmente. Y lo que quería era retomar para hacer una propuesta, algo que dijo Mario hace un rato, de que todas las distintas aproximaciones dentro de la red, algunos a lo mejor nos vamos más a aspectos metodológicos, técnicos, que tratan de darle orador, otras personas están mucho más involucradas en tratar de el golpe de lo que es la cohesión social, que es algo súper valioso, que creo que ahorita, en este contexto de tantas guerras, de tanta división, ¿no? Todo esto es fundamental desde las escuelas, fomentar la cohesión social, todo lo que actualmente es quizá una norma para la cuestión del bienestar, cuidar el bienestar de los docentes, retomar un poco lo que decía también la tala de la creación de todo y muchas veces con no bajo reconocimiento, con precariedad, con el apego también, situaciones que no nos reconocemos, docentes que están en obras vertebradas, contemplando con toda la desigualdad social que aplica hacia recursos, o sea, todo esto. Entonces, si tenemos también la visión política que decía Mario, de cómo podemos incidir en las autoridades educativas para que vayan creando condiciones y no todo sea culpa del docente, la baja calidad de la educación o la alta calidad de la educación, sino que se vayan construyendo sistemas. Creo que en esta red hay mucha riqueza porque tenemos distintas formas de aproximarnos, pero tenemos una nota común. Y creo que lo que Mario propone es algo muy positivo. Hemos estado trabajando en pequeños grupos, hemos desarrollado algunos trabajos en colaboración. Creo que ahora tendríamos que ver cómo nos organizamos mejor y tratamos de hacer trabajos que nos realmen para no a los que tenemos un mismo enfoque, sino a los que podemos, desde enfoques diferentes, tener más incidencia en hacer cambios en políticas públicas en las universidades o proponerlos al menos, en crear mejores espacios de colegialidad, aprovechando también pues el trabajo a distancia. Ahorita casi siento que estoy hablando de Jesús Jornet, aunque no existe un cuadro. O sea, el hecho de que tengamos ya una comunidad muchos años trabajando, que conocemos nuestros enfoques, aproximaciones, el poder empezar a trabajar en avertir creencias de lo que es la docencia, que también ha trabajado muchísimo en esa parte y que es fundamental si queremos vencer resistencias y enfrentar muchos desafíos que nos convocan en esta tarea fundamental, importantísima para crear una sociedad mejor, ¿no? Entonces me encantó que este panel termine con la dimensión social y desde manera política, porque sin política no vamos a poder incidir o hacer cambios de nuevo tipo, ¿no? Y pues esta era mi aportación y ojalá esto en la continuación de esta tarea podamos integrar grupos más interdisciplinarios o con enfoques más complementarios y tratar de incidir más en los cambios que todos queremos y que podemos aportar desde distintas perspectivas. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Antes de darle la palabra a Jesús Jornet, que nos acompaña a la distancia y nos da muchísimo gusto que esté aquí, le doy la palabra para ver qué hay en el Zoom de Gracias, doctora Hamui. Pasarán básicamente agradecimientos y reconocimientos. Leticia Elizalde dice el reconocimiento a los panelistas y en particular al doctor Mario por los logros de la RIED basados en el intercambio colegiado. Gracias por las aportaciones al campo de evaluación de la docencia, adornando aspectos sociales y en acompañamiento en la implementación de estas prácticas en nuestras instituciones. También le doy una felicitación a todos por sus intervenciones. Es un gusto ver a personas de la UNAM, desde la Dirección de la Nación Educativa de la UNAM, Santa Isela, que en varias ocasiones ha mostrado su participación en el chat. Y una más que dice la Universidad de Valencia,
también se evalúa a los médicos en su trabajo profesional, no como docentes, sino como médicos. Es lo que tenemos en el chat. Muchísimas gracias y si les parece bien, le damos la palabra a Jesús Jornet. Adelante. Bueno, muchas gracias. Quería dar las gracias a Mercedes por todo el esfuerzo y, por supuesto, a todas las personas que de una u otra forma habéis estado participando aquí. Me da mucho gusto ver a Mario, que hace tiempo que no compartimos paseos, sea en México, sea en España, y lo tendríamos que hacer para seguir mejor, ¿no? Y también a Yola y a todos los compañeros de ahí. Entonces, únicamente quería dar una pequeña reflexión sobre la evaluación. En la Universidad de Valencia, en concreto, nos encargaron a nosotros en 1985 que desde el Servicio de Formación Permanente del Profesorado Universitario recién creado, que montáramos el sistema de evaluación de profesorado de la universidad. Entonces se montó con una filosofía, creo que casi ideal, porque era que se evaluaba para detectar qué problemáticas tenían, se les daba a todos feedback, pero el feedback personal, y aquellos que quisieran voluntariamente se podían apuntar a un proceso de asesoramiento personal para la mejora de su docencia, o aquellos que tenían problemas, digamos, más de desconocimiento técnico pedagógico, específicos de formación. Duró hasta 1900, en que de presión del profesor que se nos subieran lo que hizo fue evaluación docente. A los docentes, periodos de 5 años, si en un periodo de 5 años es evaluación positiva, aumento salarial. El cómo se pasó de una interna que llevó a que profesores, catedráticos de medicina se implicaron. O sea, no hubo, cuando el 50% se hizo ya en aquel momento, no hubo rechazo de orientación formativa. Se lo cargó cuando, en lugar de salario, dijo, pues para el CES, convirtió en una evaluación interna y totalmente el proceso de evaluación desarrollado de forma que únicamente alineado con castigo. Si te sube el salario, no. Es más, solicitar quedaba como, y eso lo presenta muy positivo. Es hacer a la del todo, evaluar a todos, entonces que se pueda ver entre el proceso. Bueno, en cualquier caso, señalar es que hemos del proceso ese y 3 pasado, porque dijimos que no podíamos desde el gobierno. Ya digamos que es que estos, respecto a la cultura de evaluación, igual que hace con la unión de la acción y el uso, si se han de introducir el que se evalúa del profesor, los graves problemas del profesorado, cómo, etcétera, problemas muy similares. Probablemente ello viene influencia que política, como demasiado al albur de la evaluación y la intrínsecamente. ¿Por qué? Pues porque evaluación can los políticos. Un poco no queriendo irnos desde la tristeza, ahí somos evaluadores, sino desde el punto de reflexión, ¿por qué Ried, si somos fuertes y políticos, así o así no se tiene? Es digamos, un y de empoderamiento. Y por eso que fue el que inició la historia de la Ried. Gracias a todas y todos. Y bueno, buenas noches desde aquí. Listo, ya casi desde 9 a la noche. El verano aún, pero estamos ya. Vosotros creo que tendréis. También.
Gracias por la reflexión, muy importante, es importante visiones en los momentos específicos que hacer que la evaluación por un lado o va y habría que cuidar cuando las autoridades, entonces muy vario. Y bueno, pues estamos llegando al fin de esta mesa, pues, ay, perdón, adelante antes de un poco provocada por lo Cornet, y yo creo que ya más afuera que adentro, jubilado que tengo, sí quisiera, porque con todos los que estamos en la Riemos, durante la red mexicana, que fue cimiento de la red iberoamericana, y entonces suma lo que Mario te decía, 16 años de la red, yo siento de algunos pensaba matar, pero decir, evaluación docente empezaba. ¿Por qué? Porque fue donde empecé que habría que aprendizaje, de evaluación del español docente, revisan lo que se presentó. Bueno, era antes, pero mucho de otras, pero ya más bien, y a lo que se ha mencionado con todo el contenido, volúmenes, o es un solo volumen, electrónicos enormes, 300 páginas, lo que llama claro que la evaluación, que hay muchísimas oportunidades y por lo tanto, brindis que hacía hace muchos partícipes, ahora por decir la evaluación docente. Gracias. Más falta es el brindis, que esto con la plataforma está en ser presencial. Muchísimas gracias esta mesa, agradecer enorme a Mercedes y a Mariana por eso enorme de la universidad, a todos nosotros, preparado y cuidado nos convoca. Muchísimas a ustedes y gracias. Ustedes, a nuestros panelistas, a Pablo, a Liz y pues a Jesús, la de coincidir por ahí, ¿no? Tenemos que ver unos mayores, ¿no? Eso digo. Qué gusto. Bueno, pues invito ahora, vamos llegando al cierre. La doctora Lulú, pase por favor para acá, del programa de evaluación educativa. Conocieron a Luis, ya junto a Lulú. Ella nos va a compartir. Bueno, no hay mucho. La mañana ha sido muy y desafiante también. Porque me parece que estas son las cosas que hacen que una universidad en donde podemos discutir sobre las que más nos interesan y particularmente la es una tarea sustancial y que ver cómo va a accionar sobre cómo estamos no es menor. Entonces, bueno, agradezco muchas gracias también por tantos autores, 52 autores de lo nutrido que es ser espacios de estar aquí en la mañana, por esto académicos de Chile, de Argentina, varios académicos de la Universidad Autónoma de Hidalgo, desde luego, o sea, estos que creo que es pues no, el deseo de juntos para caminar la evaluación que siempre agradezco mucho hoy desde que estaba en el foro a mí que el hecho de la gente solamente vinculada a la que no se puede hablar de y también sin dejar de preguntar y para que por una cosa que decía hace un momento respecto a la persona como el docente pues pareciera ser que hoy es, ¿no? Y sin embargo, Silvia es la elección de nuestros niños y no es, por lo tanto, caer en moderación, pues estamos en un camino. Ya Mercedes al inicio de llegada a este encuentro es un punto. Y para continuar, pues agradezco muchísimo a todos. Coordinadora, me llevo mucho trabajo por delante. Gracias y María Meche. Muchas gracias, Lulú. Hemos llegado al final, que no solo fue una jornada, nos decía Chusa al principio, unos de nuestros colegas, ¿no? Y aunque hubiera sido a lo mejor toda la distancia, que quienes estudian reunirnos, pudiéramos sentir, a vibrar, ¿no? Entonces, fue un encuentro que permitió volver a pensar el presente y el futuro de la docencia, de la inteligencia artificial en la evaluación docente. Siguen siendo desafiantes, pero fértiles, como decías. En este espacio de conversaciones, lo que más bien vimos fueron preguntas, experiencias y habilidades abiertas. Pues sin duda, pues una construcción colectiva de pensamiento. Yo, corazón, personas, nuestros panelistas, la verdad, generosos, decir que fueron invitados. Todo el mundo dijo que es gran fortaleza de nuestra red. Contamos de altísimo nivel en una de las temáticas. Esto da cuenta de un corazón, de un gran compromiso. Agradecer mucho a Jesús, a Mario, quienes
Marga como secretaria. También hubo siempre la disputa para generar estos impulsando, podemos seguir así. Nahual, Aluluca, pues justamente echaron este eco y hicieron posible este encuentro, la apertura a toda la... muchas gracias, en particular te iba ya la dirección de innovación, por su apoyo, cuidado, todas las actividades logísticas, y en especial, pues, a Sánchez Saldaña, no por el del libro, la verdad es que sí, pues, algunas preguntas en, ¿no?, la gran complejidad y todo esto que tienes, Mariana, una SEM, una preocupación, el hacer aquel entonces, en aquellos era hacerlo actual, y ahora pues tenía parte híbrida que me gustó. Muchas gracias porque todo ha fluido ordinaria, gracias a todo. ¿No? Que no es sino es una comunidad, voluntades, larga vida para la RIED, creciendo y en voluntad. Supuesto a todas y todos que nos acompañaron aquí, tuvimos un registro de, ¿no? Entonces, que causó que justamente con las posibilidades, pues hicieron que este encuentro fue, ¿no? Para cerrar, pues recuerdo que es y hace de investigadores sobre una red que comenzó desde el genuino de compartir conocimiento, bañarse y de sistema clima de cooperación. La RIED de evaluación de la docencia, y creo que quedó como muy claro en nuestros paneles. Debe ser crítica, debe ser situada, deben nacer del diálogo y proyectarse hacia de nuestras prácticas, de nuestros estudiantes. Más que nunca necesitamos en juntas y que tejan futuros. Creo que el arte bien común. En este momento, gracias, vale la pena reunirse, premudarse y nos vamos con la cabeza y el corazón nutrido de certeza de que la evaluación debe ser una transformación social. Muchas gracias a todos. Lamentablemente quienes habrán de gustar lo que ves, ¿no? Pero bueno, Jesús ya tiene preparadas las... No, pero aquí los invitamos, partan con nosotros, cerrar este evento, tendencia y de gran riqueza. Más gracias a todos. Se ve chido.